Revela el informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Construcciones ilegales. Don Javier Chacón es director de operaciones del Colegio Federado y nos acompaña hasta ahora precisamente para hablar, ingeniero, de ese tema. ¿Cómo está, don Javier? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días para todos quienes nos escuchan, para ustedes mismos también. ¿Dónde se construye más de manera ilegal en el país? En realidad hay que analizarlo de muchos factores. Sí, como ustedes lo decían en la previa, un 25% de las obras sin permiso identificadas el año anterior, en el año 2024, se construyeron sin la licencia municipal de construcción. Hay cantones que llaman la atención, cantones costeros principalmente. Hace unos meses habíamos dado unas estadísticas de cómo se está comportando la tramitación formal y ahora también muchos de esos cantones aparecen en la construcción informal. Santa Cruz, por ejemplo, Nicoya, Carrillo, cantones también de la provincia de Punta Arenas, y en el caso de algunos cantones del centro del país, como Esparza, Esparza también de la provincia de Punta Arenas. Ajá. Pero sobre todo en las zonas costeras, que es lo que llama mucho la atención por el tipo de construcción que hemos identificado. ¿Y qué tipo de construcción, básicamente? Es decir, ¿construyen casas o ya son un poquito más descarados al construir edificios sin los permisos? No sé, ¿qué tipo de construcción son? No, lo dice bien, principalmente son viviendas, obra habitacional, casas aproximadamente 80 metros cuadrados, muchas ampliaciones. Esa es una tendencia que hemos identificado en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, que por razones diversas, obras adicionales que puede ser el equivalente a un cuarto, o que se quiere hacer un comercio, un abastecedor, una sala de belleza, adicional a una obra ya construida, eso lo hemos identificado sin permisos. Depende del cantón, también puede ser un poquito más grande la obra, tal vez una nave industrial, una bodega, pero el 77% de las obras inspeccionadas corresponden a casas y ahí es donde identificamos también obras sin permiso. Don Javier, estas obras generalmente no cuentan con un ingeniero, un arquitecto responsable de la obra, y pregunto, puesto me imagino que se exponen a una sanción si desarrollan una obra que no cuenta con permisos. Sí, rápidamente. El concepto de obra sin permiso, sin trámites correspondientes, tiene una doble situación a analizar. La primera, como usted bien lo dice, que no hay un profesional responsable, tanto ingeniero o arquitecto, pero tampoco tiene el trámite correspondiente a la municipalidad. ¿Qué significa sin permiso? Que al momento de la visita de nuestros inspectores no había ninguna referencia a trámite de esa persona, ¿verdad? El profesional a cargo de la obra, pero tampoco de la aprobación municipal. Podría ser que tengan un profesional y que tal vez lo que no han hecho es pedir los permisos por razones varias, por evitarse la tramitación, por tal vez no pagar el monto del permiso. Si nosotros identificamos que una obra está siendo construida sin permisos, pero tiene una referencia de un profesional responsable, pues sí habría que revisar el actuar de esa persona. En algunos casos podría ser que ni siquiera se tenga un profesional, y eso es también una llamada de atención a las personas, a la sociedad en general, para que busquemos a ese profesional para que nos ayude en el diseño, el cumplimiento de los códigos, la supervisión constante de la construcción, garantizar que se tienen todos los estudios necesarios, estudios de suelos, saber que se puede construir, dónde se está construyendo, y además de toda la asesoría que se debe dar durante todo el proceso, ¿verdad? Don Javier, ahora, con respecto a ¿cuáles son las causas por las que la gente no saca los permisos? Y no es por justificar, usted me dirá, si son trámites muy complejos, que las municipalidades no colaboran, si son caros también, que hay que hacer algún tipo de aporte, o por tener al profesional termina saliendo muy más demorados. Cara la obra. Exacto. ¿Cuál es la justificación que usualmente se tiene? Sí. Hay varias, ¿verdad? En el pasado, y cuando digo el pasado pueden ser hace más de unos 10, 15 años, una referencia constante era el tiempo de tramitación, lo engorroso que significaba ir al mismo Colegio Federado a hacer un trámite, dependiendo del tipo de obra hay que ir al Ministerio de Salud, al INBU, a IA, ¿verdad? Y en definitiva a la municipalidad. Lo que pasa es que ya de hace más de 12 años, 15 años, la tramitación es digital.
Eso permitió una gran mejora. Las plataformas del Colegio Federado mismas han permitido disminuir tiempos de manera importante, entonces no pareciera ser necesariamente un tema de tramitación. Sí es cierto que todavía el país necesita seguir trabajando en esa disminución de la tramitología, que por muchos años también hemos hablado. Claro. Pero lo que sí hemos identificado en los últimos años tiene que ver con el concepto de obra menor. Una obra menor, establecida en la ley de construcciones hace algunos años, decía que era una obra que no sobrepasara los 5.000 colones. Aquí le estoy hablando de hace 8 años, cuando todavía la ley del 49 estaba vigente, que 5.000 colones entonces pues no era nada, ¿verdad? Pero se modificó cambiando la tasa a 10 salarios base. Eso podría ser alrededor de unos 4 o 5 millones de colones. Lo que pasa es que se confunde una obra pequeña con una obra menor. El concepto de obra menor está para divisiones internas en una casa o hacer unas oficinas, cambiar las láminas del techo, un cerramiento perimetral. O sea, aspectos que no modifiquen o cambien de manera estructural, de manera eléctrica o de manera mecánica un inmueble. Eso es lo que nos encontramos. Por eso le hablaba de lo adicional, ¿verdad? Ajá. Y tal vez una casa que ya estaba existente, ahora tenemos 15 metros cuadrados adicionales, esos están sin permiso. Claro, y más un local. Sí. Más un local para la pulpería. O bien, todavía aspectos que quedan de la pandemia, ¿verdad? De pues, situaciones económicas complejas que nos dejó la pandemia, que hizo que familias tuvieran que recibir a un miembro de esa familia que se había quedado sin trabajo y por lo tanto no podía seguir pagando su vivienda, entonces construir un adicional, ¿verdad? O bien un comercio. Ahí el problema y la llamada de atención es que la obra original no fue construida para ese adicional, o no fue diseñada más bien para ese adicional, ni siquiera de manera estructural, pero sobre todo de forma en su diseño eléctrico. Eso sí es importante considerarlo. Absolutamente. También hay casos en los cuales una obra se tramitó por 200 metros cuadrados, pero se construye en 350. Claro. Bueno, entonces sí se hace un adicional, que eso es lo que identificamos siempre. Pues bueno, ingeniero, gracias por atendernos esta mañana. Él es el director de operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y esta denuncia que se ha hecho, una alerta básicamente de la cantidad de obras sin permiso que se están realizando a nivel nacional. Ingeniero, un feliz día. Igualmente para ustedes, muy buenos días. Don Javier Chacón, director, repito, de operaciones del Colegio Federado de Ingenieros.